Buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Ayúdanos, danos luz, entendimiento en tu palabra. Sí, mi Señor, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos hable, nos convenza, nos enseñe y cumplas tus propósitos en cada palabra que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el fruto de fe. Gálatas 5:22 dice, ¿lo tiene? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bien. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter de Dios. Cuando decimos, según estudiando cada uno de los frutos, que Dios es amor, estamos hablando de la esencia de lo que Él es. Él ya es amor. Él produce el gozo. Él es paz. Así es que en Él podemos encontrar todas estas cualidades, todos estos atributos, hablando de Él. Pero hablando de nosotros, son los frutos del Espíritu y, bueno, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Según 1 Tesalonicenses 5:23, nada más lo voy a mencionar. Dice allí que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿sí? Así es que al decir los frutos del Espíritu es que nosotros vamos a producir los frutos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Dios es amor. Esa palabra está hablando de la esencia de lo que Él es. ¿Él necesita aprender a amar? No, ¿verdad? Porque Él es amor. ¿Nosotros necesitamos aprender a amar? Sí. ¿Nosotros necesitamos aprender a gozarnos en medio de la prueba? ¿Necesitamos aprender a vivir en la paz? ¿Necesitamos ser pacientes? ¿Necesitamos ser buenos? Sí, porque por naturaleza somos malos, ¿verdad? En esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Bien, vamos ahora a analizar el fruto de fe. Según la definición, fe, en este contexto, viene de la palabra o de la raíz griega pistis, que significa persuasión. Significa credibilidad. Moralmente, convicción. Significa veracidad.
confianza en Cristo para salvación, así dice la definición. Pero también significa constancia. Constancia en tal profesión, ¿sí? ¿Cuál profesión? La profesión de fe, ¿verdad? Constancia en tal profesión. Así es que también dice que es el sistema de verdad, el evangelio, así dice, ¿verdad? El sistema de verdad, el evangelio en sí mismo. Pero también dice fidelidad. En este pasaje nos arroja la palabra fe, que significa persuasión. Y esta palabra persuasión es la acción de persuadir. La acción de persuadir o persuadirse. Si una persona que no conoce a Dios, ¿cómo la vas a persuadir? ¿Alguien me contesta? ¿Sí? Si una persona no conoce a Dios, ¿cómo la vas a persuadir? ¿Verdad? Con los principios bíblicos, ¿cierto? Y también dice acción de persuadir o persuadirse, porque puede ser individual el reto, ¿verdad? Yo tengo que persuadirme a mí mismo respecto de mi fe, respecto de lo que yo creo. Pero también significa, y aquí surge una pregunta, ¿cómo se produce la fe? Porque estamos hablando de un fruto y todos los frutos nos está hablando que hay que producirlos con la ayuda del Espíritu Santo y de el sostén de su palabra, ¿cierto? Por eso viene esta pregunta, ¿cómo se produce la fe? Según la definición, a través del sistema de verdad, ¿sí? Y este sistema de verdad señala que es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Porque decimos, bueno, ¿cómo se produce la fe? Con el libro de historia, con el libro de geografía, con el libro de filosofía, con el libro de psicología. ¿Será la Biblia y la psicología, la Biblia y la filosofía? ¿O será la verdad en sí misma que habla del Evangelio? ¿Sí? Y el Evangelio habla de buenas noticias, pero se refiere también a las verdades que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y esas verdades nos van a producir fe, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se produce la fe? Así es que a través del Evangelio, a través de los principios de la palabra de Dios. Así es que cuando decimos que tenemos fe, estamos hablando que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, porque a un niño le preguntaron en una de las clases bíblicas, a ver, ¿cuál niño me puede responder qué es la fe? Y un niño levanta la mano, muy entusiasmado, y dijo, maestra, es una F y una E. ¿Qué sabemos de la fe? ¿Qué es fe? ¿Es una F y una E? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 14.
Romanos capítulo 10, verso 14, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí la maestra de ceremonias decía, ¿está orando por su invitado? Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos predicando el evangelio? ¿Estamos predicando los principios de Dios? ¿Estamos predicando quién es Jesús? ¿O te estás predicando a ti mismo? ¿O estás predicando a tu iglesia? ¿Estás predicando de tus pastores? ¿O estás predicando de la palabra de Dios? ¿Cierto? La palabra de Dios produce fe. Y la gente necesita conocer quién es Él, quién es Jesús. Por eso es necesario predicar. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque a veces nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros tíos, nuestros primos se conviertan a Dios. Pero ¿cómo invocarán a aquel, verdad? En el cual no han creído. ¿Por qué? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es que algunos dicen, bueno, este es mi ministerio de evangelismo, pero quiero decirte que según lo que dice la palabra de Dios, el mandato es para todos. Dile a tu compañero, es para ti y para mí. ¿Cierto? El mandato es para todos, porque lo dice Marcos capítulo 16, ¿verdad? Id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y lo tenemos también en Mateo 28 cuando habla de la comisión. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a alabar y adorar a Dios, nosotros somos ministrados, ¿verdad? Y nos lo dice Hechos 2:47, nada más pongo esta referencia para decir que la iglesia primitiva se reunía y alababa a Dios. Pero también dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo los añadía? Entonces, cuando la iglesia viene y se expone a la presencia de Dios y adora a Dios, es como un vaso vacío que de pronto se llena con la presencia de Dios. Pero también Hechos 2:42 dice que ellos se reunían para escuchar la doctrina de los apóstoles. Significa la doctrina de Cristo. Y entonces ellos eran llenos del Espíritu Santo. Uno, porque estaban en la presencia de Dios. Y dos, porque estaban siendo llenos del conocimiento de Dios, de los principios de Dios. Y cuando un vaso está lleno, necesita derramarse. Sí, se derrama por ende. De la misma manera, cuando nosotros adoramos a Dios, entonces nosotros ministramos a Dios y Dios nos ministra a nosotros, ¿cierto? De pronto sentimos el toque de Dios, el toque divino. Y ahí está la intervención de Dios en nuestras vidas. Así es que si nosotros adoramos a Dios y luego Él lo ministramos a Él y luego Él nos ministra y luego somos llenos con el conocimiento de sus principios, entonces cuando salimos de aquí somos llenos y nos tenemos que derramar. Así es que donde quiera que nosotros estemos, si según tu profesión, si tú dices, bueno, yo soy enfermera, entonces una enfermera gana una enfermera, un doctor gana un doctor, un afanador gana un afanador, ¿cierto?
¿Por qué? Porque venimos y nos llenamos de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, y entonces podemos ir llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca a Dios. Y estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos pasando. ¿Cierto? Y dice aquí, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán? Lo puse con énfasis. Sin haber quien predique. Si tú te fijas, te vas a dar cuenta que para invocar el nombre de Jesús se necesita creer. ¿Cierto? Para invocar el nombre del Señor se necesita creer. Y el siguiente punto es oír de Jesús. O sea, ¿quién les predique? ¿Verdad? Entonces, si hay alguien que predica el Evangelio, entonces hay alguien que escucha. ¿Cierto? Y si estamos hablando la palabra de Dios, entonces la persona le puede producir fe para salvación. ¿Cierto? Pero, ¿cómo le dices a una persona recibe a Cristo si no le has predicado? Si no le has dado el mensaje de salvación, si no le has mostrado quién es Jesús, si no le has dicho cuál es el propósito por el que está aquí en la tierra. ¿Qué quiere Dios? ¿Quién es Jesús como Salvador? ¿Cierto? ¿Dónde están las mujeres evangelistas? Lo repito de nuevo. ¿Dónde están las mujeres evangelistas? ¿Dónde están los hombres evangelistas? ¿Sí? Vemos muchos varones evangelistas. Vemos allá a Felipe, guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, y escucha la voz del Espíritu de Dios que le dijo: acércate a ese carro. Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios y saben escuchar la voz de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios vino y le dijo: acércate a ese carro. Porque a veces hacemos muchos métodos de evangelismo, pero el mejor principio está lleno del Espíritu Santo. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, entonces escucharás la voz de Dios que te dice a la derecha, a la izquierda: ahorita es el momento de hablar, ahorita es el momento de callar. Y le dijo: acércate a ese carro. Y ahí estaba un eunuco etíope. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nada más como referencia. Y entonces se acerca, y este hombre venía leyendo Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Pero de pronto se acerca Felipe y le dije: ¿entiendes lo que lees? ¿Se fijan cómo Dios es tan armonioso? Que llega en el momento justo y preciso y con una guía clara y específica. Porque las órdenes generales es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero las órdenes específicas es ¿dónde? Y esas las dará el Espíritu de Dios. Y entonces se acerca y le empieza a hablar. ¿De qué se trataba ese pasaje de Isaías 53? Y era un pasaje profético que estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando de su sacrificio, estaba hablando de su obra, estaba hablando de lo que Él iba a hacer. Y entonces Él empieza a explicar. Y el eunuco etíope abre su corazón y quiere de Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le predicó. No se predicó a sí mismo, no predicó a un lugar, no predicó a una persona, predicó al Salvador, a Jesús. Él es el único que nos puede salvar.
de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque así dice, esas son las buenas noticias. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Van a creer a través de la predicación del Evangelio, porque la definición de fe es credibilidad, es creer. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Cómo voy a creer? ¿En Juan, Pedro, Francisco? ¿En qué voy a creer? ¿En quién voy a creer? En Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Salvador, porque Jesús es el que murió por nosotros. Jesús es el justo entre los injustos. Jesús es santo, Jesús es perfecto, Jesús es Dios. Así es. Entonces, la definición de fe, credibilidad. Entonces tú puedes decir, híjole, yo tengo fe. ¿Sí? Y vamos a ver todas las definiciones que estábamos nosotros mencionando. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros decimos, es que yo tengo fe, pero te angustias demasiado por ese hijo rebelde. Cuando confianza es convicción. Cuando cuando fe es seguridad. Es soporte en Dios. Es soporte en los principios de Dios. Y a veces nos enfermamos hasta el extremo por la angustia que traemos. Mi pregunta es, si tienes fe, debes de tener confianza. Debes de estar persuadido que Dios tiene el control. ¿Cierto? Dios tiene el control. ¿Sí? Entonces, ¿te quieres morir pronto? Angústiate. ¿Verdad? Porque aquel que se angustia gasta mucho dinero, porque le vienen todos los citis y no vive en Marte, ¿eh? Sí, tengo amigdalitis, tengo colitis, tengo artritis, todos los citis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que tiene fe, pero no cree. Voltea con tu compañero y dile, Tomasita, Tomasito. Aquel Tomás que no creía, después de haber andado en Jesús, no, hasta que yo lo vea, hasta que vea sus heridas, hasta que vea sus llagas, entonces yo voy a meter el dedo. Ajá. Y entonces el Señor Jesús, siendo Dios, traspasa las paredes y llega y le dijo, y Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y le toma la mano y le pone esa mano en las llagas y les dice, y entonces Tomás, después de tocarlo, se arrodilla, mi Señor y mi Dios, porque me viste, creíste. Bienaventurados son aquellos que sin haberlo visto han creído. ¿Cierto? Fe es credibilidad. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es verdadero? ¿Cuántos saben que Dios no miente? Por eso debemos de creer en Él. Dios es veraz, dice la palabra de Dios, y todo el hombre es mentiroso. Entonces acércate a Dios, confía en Dios. ¿Cierto? Porque nosotros decimos, ay, mi Señor, yo quiero el fruto de fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ejecuto la fe si no estoy expuesto a la palabra de Dios? ¿Cierto? Y tú dices, estoy débil. ¿Sí? No estoy solucionando mis situaciones con los principios de Dios. Está Dios conmigo, pero parece como que Dios no está conmigo. Como cuando Jesús iba con los discípulos en la barca y el Señor se acuesta a dormir y les dijo, pasemos al otro lado. Era suficiente la palabra de Dios para decir, pasemos al otro lado. Y si Dios dijo que tú vas a pasar al otro lado, entonces vas a pasar al otro lado.
Pero ya viene doña Chencha y te dice, no. ¿Ya viste el camino qué feo está? Y aquí está Jesús y aquí está doña Chencha. Ah, pero ¿a quién le crees? A doña Chencha. Porque vives en lo natural. Y la fe de Dios es sobrenatural. Y tenemos que caminar con Dios. Y Dios está aquí. Él estaba en la barca con ellos. Y cuando empieza el viento, y cuando empieza la tormenta, y cuando empieza la tempestad, entonces le dice, Señor, levántate. O sea, mira, tú dormido y ve todo lo que nos está pasando. Estamos a punto de anegarnos. Y el Señor se levanta y le ordena a los vientos, calla, enmudece. Se nos olvida que Dios está en nuestra barca, que Dios está con nosotros, que tenemos que creer en Él, que tenemos que estar persuadidos de que Él es Dios, que si vamos con Él, nuestra barca no se va a anegar. ¿O ustedes pensaban que Jesús iba a morir y se iba a hundir? ¿Y no va a cumplir el propósito por el cual descendió a la tierra? Por supuesto que no. Así que el fruto de fe viene por creer el Evangelio de Cristo. Porque la palabra nos persuade, nos convence. Así es que fe, en otra de las definiciones, es convicción. Fe es convicción. Pero ¿cómo viene esa convicción? En este caso, la convicción de pecado, ¿verdad? Porque al escuchar el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, que Jesús vino al mundo como Salvador de nuestros pecados. Y al predicar la perdición eterna, porque muchos no predican la verdad. O algunos predican la verdad a medias. Y algunos dicen, ándale, te invito a mi iglesia. Todo va a estar bien contigo, la economía se te va a solucionar. Pero no le dicen, fíjate que la palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno y que todos pecamos. Y que estamos separados desde el pecado de Adán y Eva, estamos separados de la presencia de Dios. Algunos no predican que hay un cielo y hay un infierno, que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad separada de Dios. Y que si la persona, aunque diga que tiene una religión, pero si no tiene a Dios en su corazón de verdad y no hay una convicción de pecado, sino una religión de tal manera que yo voy, cumplo y vivo mi vida como yo quiero, entonces esa es una vida de pecado. Entonces, ¿cómo voy a tener convicción si alguien me está predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio? Porque a veces nosotros queremos ser evangelistas y decimos, es que no sé cómo predicar el evangelio. Es que no podemos predicar el evangelio hablando aisladamente sin que la persona sepa su propia condición. Esa condición caída, esa condición de pecado, porque si no se siente pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Así es que el Evangelio también habla de la condición del hombre pecador. Efesios 4:18. ¿En qué condición estaba el hombre? Efesios 4:18. Y dice que la condición en la que estaban era que tenían el entendimiento, ¿cómo lo tenían? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
¿Por qué estaban ajenos de la vida de Dios? ¿Está leyendo? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Fíjese, tenían el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, porque no hay quien les predique el evangelio. ¿Sí? Vivimos como si nos fuéramos a quedar aquí en este mundo. Nos falta el amor y la compasión para predicar el evangelio a otros y que no vayan al infierno. Y decimos solamente para aquellos que están en un grupo de evangelismo, ese es su ministerio, mientras que somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo que está vivo se mueve, ¿verdad? Y entonces anuncia las buenas noticias y da de gracia lo que recibió de gracia, ¿cierto? Y entonces el cuerpo de Cristo se extiende y nuestra vecina hablarle de Cristo, ¿sí? Y lógicamente, como estamos diciendo, concientizándolas de su condición. Así es que dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, porque el pecado endurece el corazón del hombre. ¿Quién le va a decir a una persona que vive en el mundo y que nació en el mundo y que trae la naturaleza caída en los miembros y que desea las cosas del mundo, aunque se siente vacío, se siente separado de Dios, se siente infeliz y no sabe cómo acercarse a Dios? Y necesita los evangelistas, aquellos llenos del Espíritu Santo, aquellos que sepan escuchar la voz de Dios y obedezcan en el momento en que Dios les dice, ¿verdad? Hay que acercarnos y hablar. El hombre se tiene que dar cuenta que es pecador. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, todos pecamos y estamos destituidos, separados, venimos a ser inferiores, inútiles por causa del pecado. Esa es la condición del hombre. Y el hombre necesita un Salvador. El hombre perdido necesita un Salvador. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, yo necesito este fruto de fe. Bueno, pero ¿cómo lo voy a obtener? Porque cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de una acción, estamos hablando de una participación que yo tengo como hijo de Dios para mostrar esa fe. Y si yo voy a mostrar esa fe, tiene que ver con el conocimiento, porque ellos están perdidos porque están ignorantes de Dios. Pero se necesita un entendido, uno que conozca a Dios, uno que no solamente fue salvado, sino que dice, yo me alimento de la palabra de Dios y entonces estoy aprendiendo a trazar bien para predicar el evangelio a los que no conocen a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y Dios te quiere usar a ti. Por eso empezamos con el fruto de amor, porque si no tenemos amor, de nada nos sirve. Nos podemos volver profesionales del evangelio, podemos orar por una persona sin compasión, podemos predicar con otra motivación, como dice Pablo. Algunos predican a Cristo por contienda y otros lo predican por vanagloria. Pero qué diferente es predicar el evangelio por amor, creyendo que Dios va a alcanzar a aquellas personas por medio de la predicación del evangelio, sintiendo compasión por ellos. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase
de impureza. Así vive el que no conoce a Dios. Dice que tiene una religión, pero no conoce a Dios. Y se ve plasmado en su estilo de vida. Así es que si no hay convicción de pecado, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Si una persona no tiene convicción de pecado, entonces no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo viene la convicción de pecados? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, según lo que nos dice Juan, Él viene y su ministerio es convencer de pecado. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos de parte de Dios para predicar el Evangelio. Pero es el Espíritu Santo quien guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Así es que no pienses tú que tú eres el Espíritu Santo. Hay ocasiones que traemos a una persona nueva y ni siquiera la dejamos. No estamos dejando que escuche la palabra de Dios a través del predicador. Y le estamos explicando todo. Y mira, y quiso decir esto. Ah, sí, Espíritu Santo. Quítate de en medio y deja que Dios a través del Espíritu Santo haga la obra en esa persona. ¿Cierto? Porque ese es su ministerio. Él viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que viene a guiar a la verdad. Y cuando la persona está escuchando la palabra de Dios, hay una convicción y esa vocecita que apenas está aprendiendo a escuchar, cuando el Espíritu Santo le dice, es verdad lo que estoy diciendo. Es verdad que eres pecador, acuérdate. Y tu condición es así y así y así y así. Pero no porque Dios quiere señalar el pecado, sino porque quiere traer una conciencia de pecado para pasarnos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cierto? Y hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y cada uno tiene su rey. Así es que si no hay convicción de pecados, no hay perdón de pecados. Y si el hombre no tuviera una naturaleza caída, ¿qué caso tendría esperar un Salvador? ¿Sí? Muchos ignoran que hay un Salvador y se ha vuelto una tradición. Cada Navidad, muchos ponen su nacimiento y es una tradición. ¿Sí? La posada y recordar todos los acontecimientos que vienen alrededor de que un día se cumplieron las profecías y nació el niño Jesús. Pero no se quedó niño, ¿verdad? No se quedó niño, nació, creció y murió por nuestros pecados. Llevando todas nuestras dolencias, llevando toda nuestra rebeldía, llevando todas nuestras enfermedades. Se dejó matar por ti y por mí. Así es que es increíble ver cómo se ha perdido el entendimiento y la brújula de quién es el Salvador. ¿Verdad? Y muchos padres engañan a sus hijos y les dicen, mira, en Navidad el niñito te va a traer juguetes. Él va a venir y te va a traer juguetes. Él ya no está niño, él ya creció. Él no es niñito, Dios. Él es Dios todopoderoso. ¿Cierto? Es mejor decir, hijo, aquí están todos estos regalos, este es el fruto de mi trabajo, pero Dios te lo dio. Dios te lo dio porque Él me ha permitido ser, Él me ha permitido trabajar, Él me ha permitido. Pero es increíble que aquellos que están realmente siguiendo aparentemente un Salvador,
Lleven a su niño al centro y lo suben a ese carruaje y lo retratan con ese señor vestido de rojo. Mi pregunta es, ¿qué es la Navidad? La Navidad es natividad, nació el Salvador. No tiene nada que ver con ese señor. ¿Sí? Mi pregunta, ¿crees o no crees? ¿Crees en Dios? ¿Crees en el Salvador? No hagas de tus generaciones un cuento y un mito, ¿cierto? Ese Santo Claus no es Dios, ¿sí? Nicolás es alguien que existió, pero no tiene nada que ver con el carruaje, con esto, con aquello, y ahí estás tú con tu bota y tu gorro. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Me pongo mi gorro rojo. ¿Y no es esquizofrenia eso? ¿No es bipolarismo? ¿No es fluctuar entre Dios pensamientos? Mi Salvador no es un mito. Mi Salvador es Dios, anunciado por los profetas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el Evangelio, ¿no es cierto? Y de pronto dices, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Otra definición que nos arroja hablando de fe es confianza en Cristo para salvación. Confianza. Así es que fe es confianza en Cristo, de que Él nos va a salvar de nuestros pecados, que Él va a salvar a la gente de sus pecados, del infierno por su amor infinito. Y nos lo dice Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos amó Dios? Con la medida más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la motivación de Dios? Él nos amó. Él nos hizo. El hombre se perdió por el pecado, pero envió un Salvador. Envió a Jesús para salvar a la humanidad. Dio lo mejor. No dio las cáscaras, ¿verdad? Dio lo mejor para salvarnos. Para que todo aquel que en Él cree, credibilidad, crea en Él y no se pierda. La pérdida más grande si el hombre decide seguir su propio camino. Conceptos de hombres y no los conceptos de Dios. Sería la pérdida más grande. Y ahí, en esa eternidad, sin Dios. Qué tremendo. Pero Dios nos amó para darnos esperanza y darnos vida eterna para siempre con el Señor. Otra de las definiciones dice constancia en esa profesión. Está hablando en la profesión de fe. Constancia. Perseverancia, que es un sinónimo. Sabemos que seguir al Señor no es fácil, ¿verdad? Debemos de caminar estando persuadidos que Dios está con nosotros y permanecer en Él, en su palabra y en su presencia. Constancia en la profesión de fe. Hay algunos dicen, no, me vinieron tantos problemas que yo estaba antes mejor en el mundo. ¿Estabas mejor antes sin Dios? ¿Y después de que te mueras? ¿Estarás mejor sin Dios? No, absolutamente. ¿Sí? Constancia en esa profesión de fe. ¿Sí? Y si tú dices que tienes fe, entonces tienes confianza.
Y si tú dices que tienes fe, entonces tú crees en Dios. Entonces, si tú dices que tienes fe, entonces crees en Dios. Pero esa confianza y esa credibilidad te hacen estar persuadidos y con convicción de lo que es bueno y es malo. Alguien que tiene fe no fluctúa entre dos pensamientos. Alguien que tiene fe, como dice Isaías capítulo 5, ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y a lo dulce lo convierte en amargo. Hay que definir qué le agrada a Dios o qué no le agrada a Dios. ¿Cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu? Porque estamos hablando de los frutos. Ahorita estamos en la fe. ¿Sí? Mas el fruto de la carne es celos, envidia, herejías, hechicerías, borracheras, fornicaciones, lujuria. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, si alguien dice, yo creo en Dios y está viviendo todo lo contrario, no sé en cuál Dios está creyendo. Porque nuestro Dios es santo. En Él no hay mancha. Nuestro Dios es verdadero, no tiene doblez. Nuestro Dios no está dividido entre sí mismo. Hay unidad, hay amor, hay trascendencia de las verdades. Y entonces un esposo le dice a la esposa, oye mi amor, necesito que trabajes con los niños, necesitan tener buenos hábitos. Y entonces la mujer les dice, ay, tu papá es bien exagerado, quiere que haga esto y aquello. Mi pregunta es, ¿tiene fe? Fíjate, Jesús trascendiendo el propósito del Padre, el Espíritu Santo trascendiendo el propósito del Hijo, ¿cierto? Entonces, cuando alguien es un vínculo y el esposo está dando una indicación conforme a los principios de Dios y la mujer hace una cosa diferente a Dios, ¿sí? Entonces no puede decir que tiene fe y confianza en Dios, porque la fe tiene que ver casadas, Colosenses 3:23, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Dice, estén sujetas, no tengan sujeta. ¿Sí? Y no dice al hombre, sujétala, domínala, no, dice a la mujer, es un mandamiento para la mujer, estad sujetas. Sí, mi amor, ¿cómo no? Voy a poner atención, a ver, ¿me puedes decir por favor las instrucciones? Y no decir, a eso le digo a tu padre, pero la verdad, nomás para que no delata. ¿Eso es fe? ¿Eso es sujeción? ¿Eso es confianza? Ahora viene un punto y dile al Señor, ayúdame a entender. Aquí es donde quiero que encuentres la diferencia de lo que es el don de fe y el fruto de fe, que algunos se confunden. Dile a tu compañero, estamos estudiando, estamos estudiando la palabra, así es que yo te sugiero que tengas la Biblia abierta y tu cuaderno, ¿sí? Para estar estudiando conmigo. ¿Qué te parece? Ok. La diferencia de lo que es el don de fe y el fruto de fe. Don de fe. Primeramente vamos a centrarnos en el contexto. ¿Qué les parece? Siempre hay que centrarnos en el contexto.
Según el contexto, nos habla de la diversidad de los dones en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. En estos versículos vamos a encontrar el don de fe, que no tiene nada que ver este pasaje con el fruto de fe que habla Gálatas. Y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay que preguntarnos qué significa don. Esto es clave. Y don, según la raíz griega, significa dádiva divina. Dádiva. Número 2, significa concesión espiritual. Y número 3, regalo. Así es que, si es una dádiva y una concesión espiritual, algo que se nos concede, y es un regalo, repito, don es un regalo. Es algo que se nos concede para operarlo en beneficio de otros o del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque dice que lo que nos dio es para edificación del cuerpo. Está hablando de la iglesia. Pero usa esta definición por la comparación que San Pablo hace entre el cuerpo humano y la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así es que, ¿qué te costó recibir el don de fe si lo tienes? Pero el contexto es don de fe para sanidad y para operar en milagros. Entonces, es un regalo. Yo digo: Reinaldo, te regalo mi celular. Mira qué creído. ¿Se fija? ¿Qué le costó recibirlo? Porque es un regalo. ¿No es cierto? Entonces, cuando está hablando de dones, según la definición, que es una dádiva divina, es una concesión espiritual, o sea, Dios nos lo da, es un regalo. ¿Qué te costó? Nada. Pero en el fruto sí hay que trabajar. ¿Se encuentra la diferencia? En el fruto sí hay que trabajar. Por eso estamos hablando que el fruto del Espíritu es amor. Está hablando del carácter de Dios, de la esencia de Dios. Pero si yo digo: híjole, yo tengo fe y hago todo lo contrario, estoy mostrando un desequilibrio. Eso significa que yo no estoy abonando en mi cuenta en relación a que no estudio la palabra de Dios, y como no estudio la palabra de Dios, entonces estoy débil, flaco espiritualmente. ¿Cierto? Porque hay que abonar, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que obedecer lo que oigo. ¿Cierto? Porque si yo no lo ejecuto, entonces, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener confianza? ¿Cómo puedo estar persuadido? ¿Cómo puedo tener convicción de mis propios pecados? Porque la carne te quiere jalar a otro lado. El deseo de la carne. ¿Cierto? Así es que no tuvimos que hacer nada, es un regalo, es una concesión espiritual. Y luego nos dice, verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe. Este es el don. ¿Sí? A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
El don de fe, según el contexto de los dones, opera como un don que Dios concedió, es en una confianza inamovible, acompañado de los otros dones como sanidad y milagros. Porque cuando estamos hablando de los dones, operan juntos, operan fe, sanidad, milagros, ocurren milagros portentosos. Dios puede obrar una sanidad milagrosa, y las sanidades milagrosas son instantáneas. Pero esto no sucedería si no estuviera el don de fe. Todos podemos poner las manos para orar, porque dice, y pondrán las manos en los enfermos y ellos sanarán. Pero si hay un don de fe, esto opera juntamente con los demás dones, pero es un regalo. Eso no significa que el don de fe no trabaje junto con el fruto de fe, que esto es importante, porque es un don que yo recibí, pero tengo conocimiento. ¿Sí? La fe viene por el oír. Entonces tengo que conocer a Dios, tengo que estudiar, tengo que obedecer. Cuando Dios me pide algo, entonces ejecuto la fe, la pongo en acción, la pongo en operación. ¿Se fija? ¿Sí está encontrando la diferencia? El don es un regalo. ¿Qué tuve que hacer para recibirlo? Nada, es un regalo, como el don de sanidad, como el don de milagros. Pero un milagro no operaría como cuando aquel cojo de nacimiento, Pedro lo mira a los ojos y le dice, levántate. Plata ni oro yo tengo, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, él toma la mano del cojo y lo levanta, y empieza a saltar. Eso es hacer milagros, ejecutar. Son los que ocurren en ese momento. Pero hay un don. Pero si la persona está operando ese don, tiene que tener conocimiento. Ahí es donde entra el fruto. ¿Sí? La fe viene por el oír. Y entonces estoy estudiando la palabra de Dios, tengo conocimiento. Por eso algunos cristianos que no tienen conocimiento tienen el don de fe, pero parecen chamanes al estar orando. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Hay que orar conforme al modelo bíblico. Hay que observar a Jesús, a los discípulos, cómo oraban, cómo ejecutaban. Pero hay algunos que parece que están haciendo una limpia. ¿Sí? Y hay algunos que se convierten al cristianismo como Simón el mago, que quieren traficar con los dones de Dios. Y el don es un regalo. Da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Cierto? ¿Sí estamos encontrando la diferencia? Le pido al Señor que nos lo muestre bien. Ok, pero viene un principio muy importante que quiero que se les quede muy grabado. Primero de Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, así es que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Sí? Como Él quiere. A lo mejor nosotros deseamos algo, pero Él reparte como Él quiere, porque Él sí sabe y Él nos conoce. ¿Cierto? Ahora, hablando. Fe para salvación. Así es que no podemos confundir don de fe con fruto de fe. Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice el verso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios le dio al hombre la libertad de creer, ¿sí? Pero dice, para que todo aquel que en Él crea. ¿Esto significa que el evangelio es para unos pocos o para todos? Para todos, absolutamente. Dios no hace acepción de personas. Ahora quiero que notes algo, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. ¿Cómo recibimos la salvación? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Del griego charis. Significa donativo. ¿Qué significa gracia? Donativo, es un regalo. La salvación es un don, un regalo. Así es que si es un regalo, dice, porque por gracia sois salvos. O sea, Dios nos regaló esa salvación. ¿Cómo nos la regaló? No escucho. ¿Está leyendo? Por medio de la fe. ¿Sí? O sea, por medio de creer. Porque si escuchamos, entonces al estar escuchando la palabra de Dios, eso produce fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, quiero que notes que como este versículo está así conjunto, algunos han entrado precisamente en una confusión. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. Ahora, el griego pistis, hablando de fe, significa creer, ¿sí? O sea, por medio de creer, entonces yo recibí el regalo de la salvación. ¿Estamos? ¿Sí? Porque fuimos expuestos a la exposición del evangelio. Entonces, al ser expuestos, produjo fe en mí para salvación. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era pecador. Y entonces vino la convicción para la salvación. Nota que el contexto es la salvación. ¿Estamos? Y esta salvación es un don o un regalo que Dios nos dio. Y lo dice muy claramente. Esta palabra ahí, salvación, como un don, viene del griego doron, que significa ofrenda, presente y regalo. Eso es lo que significa, ¿sí? Así es que, ¿la salvación nos costó algo a nosotros? ¿Verdad que no? Fue un regalo. O sea, Jesús vino, se hizo en forma de hombre y murió por nosotros. Así es que la salvación es un regalo. Por eso dice que se recibe por gracia, ¿sí? Por medio de la fe. ¿Qué significa? Creer. Pero este es el punto, que algunos dicen, no, es que ese versículo dice por medio de la fe y significa que es un don. Por eso les expliqué al principio y oro que el Señor les dé revelación. ¿Ok? Porque estábamos hablando la diferencia del don de fe al fruto de fe, que es distinto. Entonces, si la salvación la estuviéramos tomando, si la fe la estuviéramos tomando como un don, o sea, te lo doy, entonces la salvación estaría limitada a unos cuantos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si fuera, como el don de milagros, el don de sanidad, el don de esto, entonces ahí algunos están trazando mala palabra, tomando esta frase de que la fe, ¿sí? Que somos salvos por medio de la fe, pero están diciendo que la fe es un don. Pero si fuera un don, entonces la salvación estaría limitada a unos cuantos. Y no lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para
todo aquel que en Él cree. Entonces, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Sí? Si fuera la fe allí, en ese contexto, un don, entonces la salvación se limitaría para unos cuantos, y entonces a usted le gustaría decir, este hijo nació para salvación y este para perdición. ¿Le gusta la idea? ¿Verdad que no? No, porque Dios murió por todos. ¿Está entendiendo la diferencia? Cheque el contexto. Por eso dije, el contexto habla de la salvación. ¿Sí? Y la salvación es un regalo. O sea, porque lo recibimos por gracia. Pero ¿cómo vino? Por medio de creer, de la fe. Y ahí la fe habla de más del fruto, no está hablando del don. Para que no le digan y que no le cuenten que la luna es de queso, ¿no? Sí. No, porque eso se limitaría. Dios murió por todos porque Dios nos ama a todos. Que no todos vayan a creer, esa es otra cosa completamente distinta, porque está condicionada a que el ser humano quiera o no quiera. O sea, tú decides, ¿quieres el reino de Dios o el reino de las tinieblas? ¿Quieres el cielo o quieres el infierno? ¿Quieres el Salvador? ¿Quieres vivir una vida en el Espíritu o quieres la obra de la carne? Es una decisión personal. Entonces, para que esto no cause confusión, aprende a diferenciar y también a tomar el contexto. ¿Sí? El contexto. ¿Cuándo es fruto y cuándo es don? Así es que la fe viene por creer la palabra de Dios y hablando de la salvación por gracia, que es un don y un regalo de Dios. Por eso dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Y como es un regalo, no tuvimos que hacer nada para merecerlo, ¿verdad? Que todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Así es que si nosotros creemos que recibimos la salvación por hacer obras y decir, no, espérame, es que yo hago esta penitencia y porque yo hago esta penitencia entonces alcanzo la salvación. O porque a mí me firmaron esto, entonces yo tengo asegurada mi eternidad. No, porque un papel corruptible no va a heredar. ¿Cierto? Sin duda venimos desnudos a este mundo y nos vamos a ir así de la misma manera. Lo corruptible no puede heredar. Por eso Dios transformará nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos. ¿Cierto? Y lo que decidamos aquí va a marcar, ¿verdad?, nuestra eternidad. Ahora, mi pregunta es, si la salvación es por fe, por creer, y es por gracia, y es un regalo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Solo creer. Pero yo escucho el mensaje y yo digo, me doy cuenta de mi condición, soy pecador, necesito un Salvador. Solo lo único que tengo que hacer es reconocer que yo soy un pecador, que sí quiero a Dios, que sí quiero que Él sea mi Salvador, que sí quiero que Él me pase de muerte a vida. Ajá. Entonces mira, esta es tu oportunidad. Si tú quieres en este momento y tú sabes que Jesús no está en ti,
Hoy es el momento de orar por ti. Podemos hacer una oración para que tú pases de muerte a vida. ¿Qué te está costando? Nada. Es un regalo. Es solo creer. Si tú quieres hacer esta decisión, ¿te puedes poner de pie, por favor, para orar por ti? Las personas que quieren hacer esta oración, yo sí les pido, por favor, pasen aquí adelante, vamos a orar. Estoy dando tiempo para que se trasladen. Yo les pido a la demás gente oración. Oren. Agradecemos al Señor que se haya fijado mi Dios, hemos entendido bien el mensaje y agradecemos, Señor, tu grande salvación. Dile, reconozco que yo no la merezco. Por esa razón yo la recibo como un regalo. Oh sí, mi Dios. Yo te pido que te reveles a mí en esta mañana. Revélate, Señor, en esa obra que tú hiciste por mí. Tu quebrantamiento, tu dolor, tu negación, porque tú dijiste ahí en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús pudo vencer ahí en el Getsemaní antes de ser llevado a la cruz, antes de ser humillado, antes de ser golpeado. Oh, mi Dios, en esta mañana te quiero decir que te quiero a ti. Te quiero a ti como mi Dios, te quiero a ti como mi Salvador. Pero un Salvador personal. Oh, mi Dios, yo quiero vivir la eternidad contigo, no separado de ti, contigo, Dios, contigo. Y te pido en este momento que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Tú me conoces. Tú eres el único justo, el único santo. Por eso, Señor, voy a ti en tu grande amor y en tu bondad. Quisiste hacerte en forma de hombre para comprender mi condición. Tú sabías que el hombre iba a ser destruido por el enemigo de nuestra alma. Pero tú intercediste por nosotros. Tú decidiste dejar tu trono. Tú decidiste hacerte en forma de hombre para morir por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Oh, que esa sangre preciosa, que ese sacrificio que tú hiciste por mí me alcance en este momento.
Yo me humillo delante de ti y te pido, Señor, que me des convicción de pecado, de justicia y de juicio. Perdóname, Señor, porque muchas veces he culpado a otros de mis propios errores, de mis propios pecados, de mis propias culpas, y sé que tú eres un Dios personal. Perdóname, Señor, si me he justificado y he guardado en mi corazón pecados de ira, de resentimiento, de odio, de amargura. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y límpiame, Señor. Lávame de toda maldad. Lávame. Lávame. Sí, Señor. Y mi Señor, hoy te invito a morar en mi casa, en la casa de mi corazón. Y te pido, mi Señor, que me des de tu Espíritu Santo, que me selles como un hijo tuyo, que me marques, Señor, que yo pueda ser reconocido como tu hijo cuando vaya al cielo. Que yo te pueda decir, papito, no solamente mi Dios, sino como un hijo adoptivo, poder decir, papito, soy tu hijo, soy tu hija. Oh sí, Señor. Te agradezco, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Sí, Señor. Y ahora te pido que me ayudes a caminar en esta vida diferente. Porque tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es que mi vida pasada de pecado quedó sepultada. Y así tan sencillo, si yo he creído en el Señor y he confesado mis pecados, el Señor perdona todos mis pecados y me ha lavado a través de esa obra perfecta que hizo por mí en la cruz del Calvario. Y ahora soy tu hijo, tu hija. Y te pido, mi Señor, que cuando yo abra la Biblia, yo pueda tener entendimiento de lo que tú me quieres decir. Y mi Dios, hago un compromiso contigo en esta mañana para amar tu palabra, para obedecer tu palabra, para entender tu palabra. Oh sí, Señor, quiero conocerte. Úsame como un evangelista poderoso para hablar a otros de ti, para pasarlos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Señor, agradecemos esta salvación tan grande. Agradecemos este regalo divino que tú das. Y a ti, Señor, te damos todo el reconocimiento, porque no hay otro como tú. Tú eres Dios. Tú eres nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. Y a ti damos reconocimiento en esta mañana. Y mi Señor, encomendamos, Señor, a cada una de estas personas a tu guía, a tu cuidado.
En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.